Oye, qué interesante, oye, estas fotografías, bonitos recuerdos. ¿Había cámara en ese tiempo? No, sí, en ese tiempo estaba la Leica, claro. Se costaba como Luca, digamos, ahí en la feria. ¿Pero y de quién son estas fotos? Son de Osvaldo. ¿Y esa de quién es? Esos son los padres. Ah, se parece a tu hermano. Sí, 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 que yo soy adoptado. Ah, ya. ¿Y esa? Esa también, y bueno, y es la madre de él. Oye, ¿y de qué año son estas fotografías? Del 70. Del 70. Sí, más o menos 70. Y antes, y anterior también. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted qué anda? ¿Qué quiere hacer? Buena. Vinito, tan temprano. ¿Y ustedes? Sí. Nada, fuimos a una charla que me invitaron. Del Picaflor y Peña. Ahí es la Sí, esta. opción. No, bien bonito. Sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Muchas cosas. Y a ver, ¿qué perdieron? A ver. Ya. El nombre científico del picaflor es Eulidia Yeti. Bueno. Lo aprendí. Tampoco se aprende. Qué bueno. Oye, me tomen así. Ya, bacán, gracias. Me queda más pizza. Sí, Todavía queda. Bueno, todos los pájaros ya y animales tienen nombre en latín. Ah, sí. Sí. ¿Y el del cóndor? Ah, no lo sé, me pillaste. Ahí. Ya. Anda, Ah, preguntando qué cosas. pillado, Ya, ¿no? sí. No entiendo. Pero ya, ¿lo vamos a buscar por el compu? Sí. ¿Cómo? Ya, Permiso. A la chica. se les va a enfriar la pizza. Son jóvenes, están medio buenos. ¿Y lo qué? Oye, ¿lo encontramos? ¿Ah, lo encontraron? Sí. Se llama cóndor andino. ¿Cuánto? Cóndor andino o tenía un nombre latín. Vultur griffus. Sí. ¿Cuánto? ¡Ah, que estáis sordos! Vultur griffus. De malo, nomás de malo. Se hace. Sí, pero también vimos algo sobre la operación Cóndor. ¿Alguien sabe sobre eso? Mira, esto en realidad no tiene nada que ver con la flora y fauna, digamos. Son una historia muy dramática, muy triste, digamos, donde intervinieron chacales, ovardes y aves de rapiña. Es una historia tan triste y que nos golpeó tan fuerte a nosotros que incluso yo en lo personal llegué a dudar de los poemas de don José Martí, cuando nos contaba y nos decía de que en la tierra había más flores que serpientes. Yo creo que en la década del 70 en Chile había más serpientes que flores. Y si les interesa la historia y la quieren escuchar, necesariamente lo vamos a tener que retraer a la década del 70. ¿Les parece? Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama Presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. Con el triunfo de Salvador Allende Gossen como presidente de Chile el 4 de septiembre de 1970, se inició en el país el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile durante su historia. Como abanderado de la Unidad Popular, Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar transitar al socialismo mediante la vía pacífica, también llamada Vía Chilena al Socialismo. La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende por la nacionalización de las riquezas básicas, como el cobre y el salitre principalmente, existió incluso antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon, y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. En el frente interno, el gobierno se vio enfrentado a la lucha ideológica entre el reformismo y la izquierda revolucionaria, que quería acelerar y profundizar el proceso revolucionario.
Al llegar al poder la Unidad Popular y Salvador Allende en 1970, la dirección del MIR determinó suspender cualquier tipo de acción armada al tiempo que define una postura crítica ante el gobierno y de apoyo a la movilización y organización social. El MIR cesó de ser perseguido, dejó la clandestinidad que tuvo hacia finales del gobierno anterior e inició una rápida inserción política en distintos sectores sociales, como los llamados Frentes Intermedios de Masas. El Movimiento de Campesinos Revolucionarios, el Movimiento Universitario de Izquierda, el Frente de Trabajadores Revolucionarios, el Frente de Pobladores Revolucionarios y el Frente de Estudiantes Revolucionarios. Entre 1970 y 1973, el MIR se convierte en un partido de masas con influencia a nivel nacional y en disputa con aquella izquierda partidaria del reformismo, es decir, con los sectores que apoyaban mantener el proceso político de la Unidad Popular por un cauce legal e institucional. A pesar de las diferencias con Allende, coloca su incipiente estructura militar a disposición de la seguridad del presidente, y el mismo día 11, Miguel Enrique ofrece sus mejores hombres para rescatar al presidente Allende de la moneda, ofrecimiento que es rechazado por el presidente. Después del golpe de Estado, el MIR fue proscrito y reprimido severamente. Centenares de sus dirigentes y militantes sufrieron la tortura, muerte o desaparición forzada, y hasta el día de hoy muchos de ellos permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. El día martes 11 de septiembre, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse desde muy temprano. Informado de la sublevación de la Armada, Allende se dirigió raudamente al Palacio de la Moneda a las 7:30 horas de la mañana, el que estaba custodiado por tanquetas de carabineros. Luego de conocido el primer bando de la Junta Militar, poco a poco se fueron retirando. 45 minutos más tarde se iniciaba el ataque al Palacio de Gobierno por tierra. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país a través de una cadena de radioemisoras simpatizante del gobierno. En este señalaba su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno. Agregaba que se mantendría firme en su postura de seguir defendiendo a Chile. Al mediodía se inició el bombardeo sobre la Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede de gobierno con cohetes Rocket que destruyeron dependencia y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después, caía la Moneda y el presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el salón principal del palacio. Junto con la muerte del presidente Allende, se inicia en Chile la más cruel de las dictaduras en la historia del país. Miles fueron detenidos, torturados, muertos y desaparecidos, siendo la violación de los derechos humanos la política permanente del largo, negro y sangriento periodo de la dictadura. ¿Y en Arica cómo se vivió eso? Mira, en realidad en Arica fue lo mismo que pasó a nivel nacional. En los primeros momentos, un allanamiento a la universidad, a la industria, persecución a los dirigentes políticos, y lamentablemente para nosotros como organización estaba acá presente en la ciudad de Arica nuestro máximo dirigente regional, Jorge Fuentes Alarcón, que era conocido por nosotros como el Trosco Fuentes, ¿ya? Y eso significó que se desatara inmediatamente una represión a lo que es la organización nuestra. ¿Están listos los compañeros? Ya llegaron, compañeros. Compañero, usted queda a cargo de la seguridad de la reunión de este momento. Compañeros, la coyuntura política que azota al país exige una reunión con todas las estructuras partidarias para recibir las nuevas direcciones que el Comité Central ha dado para esta situación. Dejo con ustedes al encargado del Comité Central y miembro regional, al compañero Alejo.
Como dijo el compañero Raúl, la situación política se ha agudizado. En el último discurso del compañero Miguel Enríquez en el Teatro Caupolicán, deja en claro la coyuntura que estamos viviendo y la que viviremos. Debemos redoblar nuestro trabajo político y fortalecer nuestra organización partidaria, lo que nos permitirá hacer frente a la sonada fascista o a un posible golpe militar. El partido ha sido claro. En cada unidad y en cada base debe existir una casa de seguridad, una casa de reunión y una casa de acuartelamiento, y en lo posible también existir alguna casa de recambio. Compañero, insisto, la situación política no es buena, y como dijo nuestro secretario general, el partido debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar y debe prepararse para vencer. Compañeros, como dijimos al comienzo de esta reunión, esta no puede prolongarse, y desde aquí nos vamos a los lugares de acuartelamiento. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile... La cagada es más grande de lo que pensábamos, weón. ¿Qué será el Trosco? El Trosco ya está trasladado a la Casa de Seguridad del Cerro de la Cruz, fue con los custodios. Compañero, ¿qué cresta vamos a hacer con el Trosco acá en Arica, weón? Claro, porque estando el Trosco aquí, si lo agarran, todo esto repercute en Arica, en Antofagasta y en Santiago. Mire, compañero Gregorio, lo primero que hay que hacer, como estamos tan para la cagada y somos conocidos, hay que activar la dirección de recambio de acá de Arica, urgentemente. Mira, Raúl, acá lo que hay que hacer es esperar los enlaces, y así se puede reactivar la dirección de recambio. Junto con eso, compañero Gregorio, es indispensable que la nueva dirección saque al Trosco de Arica. Sí, tienes razón, pero definitivamente va a tener que ser por el Perú, porque vía aérea o vía terrestre por el sur no se va a poder, imposible. ¿Y quién se puede encargar de esta misión? Mira, yo creo que el más indicado es el Barba. Junto con el Barba tendría que ser el grupo completo, el Mauro, el Homero y el Teo. Claro. No se explica de otra manera. Es lo más indicado. Te comunico que soy parte de la dirección de recambio del partido. ¿Qué pasa con la otra dirección? Está clandestinidad. ¿Pero se está en contacto con ella? Sí, a través de enlaces que funcionan relativamente bien. Pero ahora hay un problema que tiene el partido muy tensionado. Se trata sobre el Trosco. ¿Qué pasa con el compañero? ¿Tú sabías que del primer bando militar en Arica lo citaron y lo están buscando con orden de captura, vivo o muerto? ¿Pero él está protegido, resguardado? Ese es el problema. Hemos quemado ya muchas casas de recambio y seguridad. Por orden de la dirección local del MIR, hemos recibido la orden de sacarlo del país. Para esto tenemos un operativo que está bien avanzado. Y queremos por lo menos que en un par de días más ya podemos llevarlo a cabo. Pero el problema ahora es que no hay un lugar seguro donde darle resguardo. ¿Tú podrías hacerte cargo algunos días? Déjame preguntarle a mi hijo. Ya, compadre, ¿hay que ir a buscarla? No, dale a la esquina. En esta casa, era una casa de familia, se acogió a un compañero perseguido por la dictadura que se llama Jorge Fuentes.
Estrosco Fuentes. Tuve el honor y tuvimos el honor como familia de tenerlo en nuestra casa, que era una casa de familias de izquierda. Estuvo perseguido y llegó en el periodo del año 1973, mediados de octubre, perseguido, y llega a través de un compañero. Me recuerdo que yo lo vi en la calle, aquí en Azola, lo vi en la calle, una persona, Estrosco, una persona alta, grande, pelo ondulado, y me pareció, iba con otro compañero, Carlos Moya, amigo mío. Él llega a mi casa y nos solicita a mi familia, a mis padres, si lo podríamos tener oculto porque lo perseguía. Él estuvo desde más o menos desde mediados de octubre hasta finales de octubre en esta residencia. Fue parte de la familia, fue un amigo más, y lo quisimos mucho porque él tenía una calidad humana tremenda, era un compañero comprometido, era un compañero del MIR, y en ese periodo se organiza una salida para tratar de eludir el cerco militar, y se pretendía que el compañero saliera a través de Perú. Bueno, mi nombre es Carlos Moya. En esta casa me tocó vivir uno de los momentos importantes de mi vida, cuando todavía éramos muy jóvenes. Aquí en 2 oportunidades me tocó sacar a Estrosco Fuentes en aquellos días de octubre del año 73, cuando la situación en este país era bastante complicada, había una persecución tremenda, y nosotros teníamos claro de que Estrosco Fuentes estaba en un momento muy crítico, en una situación que lo ponía en algo muy difícil, y que la única, digamos, alternativa que teníamos para él era sacarlo del país. Eso significó montar toda una operación que nos permitiera poderlo sacar de este país, y obviamente nos demandó tiempo, nos demandó un gran esfuerzo, mucho sentido común. Éramos muy jóvenes y obviamente de repente eso atentaba un poco, ¿no es cierto?, contra ciertas condiciones que debían ser pensadas con bastante racionalidad. Sin embargo, la operación se llevó a cabo, se hizo en 2 oportunidades, porque en la primera fue una situación fallida. Y bueno, en uno de esos días de octubre me correspondió sacar desde esta casa a Estrosco Fuentes para conducirlo hasta el valle de Yuta, en un punto que teníamos predeterminado, que había sido estudiado y que trazaba una ruta que nos llevaría hasta Taño. 4 personas las que llegamos hasta el punto de encuentro. Subimos unos elementos que íbamos a necesitar en el camino por cualquier eventualidad que pudiera haber, y nos enfilamos hacia el valle de Yuta. Llegamos al punto determinado y nos despedimos del Estrosco Fuentes, y él, ¿no es cierto?, enfrentaba toda una situación dificultosa, porque era una travesía por una parte del desierto, y que lo tenía que conducir hasta en este caso hasta la frontera, y decía obviamente que fue fallida, ya que él, digamos, y en este caso él iba acompañado de otra persona, se perdieron en el trayecto, dieron una vuelta que nos hizo cruzar como en 2 o 3 oportunidades el mismo río, y ellos finalmente lograron tener una referencia que los trasladara de nuevo al valle de Yuta, más o menos al lugar desde donde habían partido, y tuvieron que devolverse hasta Arica
llegando en la madrugada de este caso del día siguiente, es que ellos habían partido. Hasta digamos, ciertas horas de la mañana, yo estaba absolutamente convencido de que él había salido. Sin embargo, en el transcurso del día me muevo hasta esta casa, ¿cierto?, para tener alguna información qué pasaba, y me encuentro con la gran sorpresa de que el Trosco Fuente ahí estaba de vuelta, lo cual nos ocasionó un impacto tremendo en ese momento, porque había resultado fallida la operación que habíamos destinado, digamos, para su salida. Eso obviamente logró entrar a conectarse de tal manera que pudiéramos elaborar de la manera más rápida posible otro tipo de operación para que él pudiera abandonar el país. De modo que aproximadamente una semana después, una vez, ¿no es cierto?, hechas las coordinaciones que correspondían, que no es del caso ahora, digamos, especificar, pero logramos establecer un nuevo plan, ¿ya?, donde participó un grupo de más personas, con un apoyo logístico mejor logrado, y eso hizo que una semana después pudiéramos concretar nuestro trabajo y llevar al Trosco de vuelta, ¿no es cierto?, a un determinado punto de nuevo para que él pudiera abandonar el país. Niño, tienes que cubrir un punto en la Catedral San Marcos. Siéntate en el primer asiento en la puerta de escape en la derecha. En ese momento te darán las directrices de tu misión. Orden de partido. Ya a esa altura sabíamos efectivamente que Jorge Fuente estaba siendo buscado por un listado nacional, estaba dentro de las personas más buscadas del país y estaba radicando aquí en Arica. Lo que no sabíamos era la situación difícil que estaba haciendo no solo para él como persona, sino para todos los compañeros de Arica. Había todavía un pequeño grupo de compañeros funcionando, entre los cuales estaba el Carlos, que, bueno, de eso me entero ahora. Yo seguía pensando que el Bigote estaba ahí todavía al mando del buque, que toda la estructura que habíamos conocido de alguna manera, pero también me entero que el Bigote había caído el 21 de octubre. Es en esa fecha en adelante cuando a nosotros nos dice un compañero muy conocido para mí, bugueño, me dice: ¿sabe, compañero, tiene que irse a la iglesia San Marcos? Ahí lo va a contactar un compañero de la estructura del partido y tiene que estar a tal hora, tal día, y me da todas las señales. Pero usted se tiene que sentar en un banco y va a ver adentro de la iglesia un solo compañero sentado en la columna, antes de la puerta de salida, del costado derecho, me dijo, va a estar sentado un compañero ahí en esa, y usted va a hablar con él. Yo sabía que yo tenía que buscar alguna alternativa porque estábamos en una situación bastante compleja. Estábamos en la casa de la tía, una vieja militante socialista, que tampoco sabíamos qué seguridad tenía ella. Por lo tanto, cumpliendo con lo que Bugueño nos había dicho, nos dirigimos por esta escalinata a la reunión que íbamos a tener. Recuerdo que era un día después de las 8 de la tarde, había que estar entre la hora del toque de queda, ya había empezado el toque de queda. Antes del toque de queda, cosa de moverse con rapidez la entrada y la salida. Llegamos acá a la iglesia de San Marcos, que fue la última visita que hicimos a la iglesia, y efectivamente nos sentamos en uno de los bancos que está antes de la puerta de escape, que está a la mano derecha, entrando a la mano derecha, y ahí estaba un compañero que me dio las últimas instrucciones.
La misión que te ha sido encomendada es comandar el grupo que se encargará de sacar el Trosco Fuente del país. Esto ocurrirá en un día más. El equipo ya se conformó. Se contactarán contigo para afinar los detalles. Ok, llegar al kilómetro 14 de Utah y vamos a tirar al norte. Cumpleaños feliz, te deseo a ti. No te creo. ¿Qué tenía ahí? ¿No? Mario, yo te preparé esto porque es tu cumpleaños. Sí, se ve muy rico. Preocúpate de esto nomás. ¿Qué van a hacer de ti? ¿Por qué te dio eso ahí? No, pues nada, hermano. Tú tranquila nomás. Igual no te puedo aguantar. Tienes que confiar en mí nomás ya. Mario, no es necesario. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde tienen que ir? Es una misión que tenemos que hacer, tú no tenés por qué saber eso. Confía en mí nomás ya. Si te pido que confíes en mí, tienes que confiar en mí, si no es nada. Esto está súper bueno. Te vas a tener que ir así. Siempre es lo mismo contigo. Así que es necesario. Pero hermano, tú tenés que tener cuidado. Tú tenés que estar tranquila nomás, hermana, tienes que confiar en mí, si todo va a estar bien. ¿Y a qué hora tenés que ir? Ya nomás me tengo que ir, sí. Tengo que irme con el Teo. ¿Qué horas son ya? Van a ser las 6. Déjame ir a buscar al Mario. Sí, es igual, yo tengo que ir caminando. Ten cuidado ya. Tengo el profundo sentimiento que no voy a volver a ver al Mario. ¿Te vi lo que pasó, no? Que tu tío ya se fue. Bueno, este es el punto donde finalmente nos encontramos con el grupo que yo ya había recibido la orden de participar como escolta en la salida del Trosco. Y este es el lugar, este es el sitio, es un sitio de Eriazo en la época, no tenía el pavimento que tiene ahora esto. Y se nos dice que ya vienen, que iba llegando el vehículo que nos iba a buscar. Me acompañó la tía Carmen hasta acá. Ella estaba con su delantal de dueña casa, una antigua socialista ella, y se despide aquí de mí. Me dice, lo último que me dice: yo voy a ir al puesto fronterizo para saber qué pasó con ustedes. La veo que se devuelve, yo me acomodo como podíamos porque el vehículo era muy estrecho para la cantidad de jóvenes que íbamos arriba de él, y recuerdo que me senté al lado del mismo Trosco. El Trosco se hace un movimiento así, me dice: bueno, tenés que sentarte pegado aquí nomás porque no hay más espacio. Y nos subimos. Yo lo conocía a él porque él había sido dirigente del liceo donde yo estudié, en Santiago de Chile, pero habíamos dejado de vernos ya todo el resto de la historia del Partido Concepción. Era un profesional cuando yo lo volví a encontrar como parte de la dirección del MIR. Yo lo recuerdo durante todo el trayecto, la talla, la broma, mostró en un momento determinado cuál era todo su equipaje, que tenía un par de calzoncillos en un bolsillo de la chaqueta de ese tipo marinera y un cepillo de dientes. Era todo su equipaje, todo el equipaje, pero muy optimista. Él pensaba de que yo no sabía de que había habido un primer intento de salir desde Arica rumbo al norte, y para mí esta era una tarea que me había encomendado la dirección de mi partido. Yo consideraba que era una tarea que había que cumplir, pero nunca pensamos que nos íbamos a ir al exilio. Nosotros siempre pensamos que nosotros acompañábamos al Trosco, lo dejamos, como quien deja a alguien en Tacna, y volvíamos a Chile. Pero bueno, este fue el último punto de contacto en Arica. De aquí nos desplazamos a Utah, kilómetro 12, entre el 12 y el 14, yo no lo tengo muy claro. Pero fue el último momento que estuvimos en el año 73, en octubre, que estuvimos en esta querida ciudad de Arica, que
que había sido la ciudad que para mí me había acogido, en la cual yo había estudiado y había crecido también como hombre, como persona. Había desarrollado mis necesidades también de ser parte del desarrollo social y político que había en la época, que fue una época de mucha efervescencia. De ahí que fuéramos muchos los jóvenes que estábamos participando en esta idea de transformar al país, de hacerlo más participativo, democrático, que repartiera mejor sus recursos. Y en eso nos quedamos. O sea, la historia nuestra quedó hasta ahí, pero creo que aportamos, por lo menos sabemos que ese día Jorge Fuentes, el Trosco, estaba vivo, lo llevamos vivo hasta su punto de destino, salimos vivos todos de Lima, Perú, rumbo a La Habana, y en el año 75 nos enteramos de que nuestro amigo el Trosco Fuentes estaba detenido en Paraguay, y de ahí ya no solo le perdimos la pista, con el tiempo también nos enteramos que había sido cruelmente torturado hasta que finalmente fue asesinado. Hoy ya son casi 44 años en que con un grupo de compañeros de Arica, del MIR de Arica, de mi querido MIR de Arica, nacimos, digamos, hacia otra experiencia. Veníamos cerrando la experiencia de haber estado escondidos porque no teníamos una capacidad de estar clandestinos. Estábamos escondidos en Arica y se nos había dado la tarea de sacar al compañero Jorge Fuentes, que estaba en condiciones ya muy difíciles de sostenerlo en nuestra querida ciudad. Llegamos en una citroneta, nos estacionamos a lo que es al otro lado del camino, que este camino antes era de tierra nada más, y por la línea de ferrocarril, lo tengo muy claro. Y en la línea de ferrocarril ahí nos quedamos un rato. Ahí venía Tobar, Machuca en la época para mí, ahora es Angelotti, Barcelotti, estaban Espinosa y Fuentes. El chofer ya se había retirado con su vehículo, él nos había acompañado hasta este lugar, que era el lugar que teníamos acordado un poco para despegar en lo que sería la última travesía. Juntos, la última travesía juntos, porque el grupo luego de algún tiempo, no muy largo, en un periodo yo calculo como de 6 a 7 meses, el grupo se separaría por decisiones que tomaron los que eran en la época los dirigentes nacionales del MIR. Este fue el inicio de una larga caminata. Ustedes van a ver hacia atrás que empieza este monte que es de arena. Esta fue nuestro periodo. Tuvimos un terreno bastante llano al iniciar, justamente nos pudimos esconder en matorrales como esto y ahí tomar los acuerdos de cómo iba a ser la marcha. Respirar un poco, vigilar también hacia los alrededores, que no hubiera patrullaje policial o militar. Y cuando nos dimos cuenta que efectivamente estábamos solos en medio de la nada, comenzamos a caminar. Hemos ido avanzando con el grupo. La caminata fue difícil. A tramos se nos hacía complicado apoyar al Jorge, pero manteníamos la convicción que teníamos que llegar a donde nos habíamos propuesto. Manteníamos la orientación nocturna de caminar por esta zona que a todas luces no tiene muchos referentes. El único referente que uno mantenía era lo que nos podía dar el cielo. Y manteníamos la dirección porque la idea era llegar al puesto fronterizo Santa Rosa, hacia allá, pero sobrepasarlo. O sea, tampoco pretendíamos quedarnos ahí. No puedo explicar por qué teníamos esa decisión, simplemente nosotros incluso pensamos en algún momento que teníamos que llegar a la ciudad de Tacna. Finalmente no nos dio el cuerpo, la fuerza. De pronto ya casi al amanecer veíamos que empezó a aparecer los primeros rayos del sol, la claridad del día,
y nos sorprende, pero ya del lado peruano. Nosotros después sacábamos la cuenta que habíamos sobrepasado la frontera que está establecida en el puesto fronterizo en aproximadamente entre 5 y 7 kilómetros. Nos encontramos en una gran zanja ahí. Eso era lo que pensábamos nosotros al principio que era una zanja, pero después cuando ya era de día plenamente nos damos cuenta de que era una quebrada. En la quebrada nos tiramos, estábamos esta incertidumbre de estar en otro territorio, en otro país, no saber cómo podían reaccionar las autoridades de la localidad de Tacna, y nos quedamos dormidos. Recuerdo que nos quedamos dormidos y cuando despertamos estábamos rodeados por guardias de la frontera de Perú, era la Policía de Investigaciones de Perú, la PIP, y nos hizo montar en un vehículo cerrado, donde atrás iba un solo guardia con nosotros, y nos trajeron en dirección sur. Ahí nuevamente la incertidumbre también de qué estaba pasando, para dónde íbamos, y fue Jorge, lo recuerdo claramente, el que nos dice, le pregunta al guardia que iba con nosotros que hacia dónde íbamos, porque pensaba en algún momento que nos podía traer de regreso a Arica, y de ser eso estábamos perdidos, algo había que hacer arriba del vehículo. Afortunadamente lo que nos dice el guardia es que íbamos al puesto fronterizo y que ahí teníamos que declarar qué estábamos haciendo en Tacna, y bueno, lo que empezó a ocurrir de ahí en adelante ya es otra historia, porque llegamos al puesto fronterizo efectivamente. Nos distribuyeron en 2 calabozos. A mí me tocó estar en un calabozo con otro chileno que había cruzado normalmente la frontera, estaba muy bien vestido. Bueno, con la conversación era Luis Gurra. Luis Gurra era un dirigente de la Juventud Radical de la época. También había sido miembro del equipo económico del gobierno de Allende. Y para nosotros Lucho Gurra iba a empezar a ser importante, por lo menos en toda esta etapa de la salida de Perú, a empezar a escribir la historia ya de La Habana. Toda esta transición, Lucho Gurra, fue muy importante para nosotros. Si importante fue en esta etapa anterior el Muñoz Baigorri, ya empezaba a ser otro personaje chileno también, pero ya de la zona central, el Lucho Gurra, el que nos ayudaría a salir definitivamente en este tránsito que teníamos entre Tacna, Lima, La Habana. Yo vivía en una casa en las viejas calles de Arica, en Vicuña Maquena. Era una casa enorme, con habitaciones de adobe, amplias, frescas, y con un patio enorme, lleno de plantas, de árboles de fruta. Viviendo cerca, ese fue el lugar de encuentro nuestro, de conversaciones, de juegos, ¿no? Más adelante, con la muerte de Elmo, su hermano, comandante guerrillero, él encatilló en él una particular atención a la lucha por la desigualdad, contra la desigualdad, ¿no? Como espontánea herencia, ¿no? No la pasó muy bien Homero, ¿no? Pero eso en su juventud, en su infancia, pero eso le sirvió para darle coraje y una gran fuerza interior. Transformó en él un buen hombre y un generoso compañero. Quizás no era el más preparado intelectualmente, pero tenía un nivel de entrega total, ¿no? Tanto de donar su vida por sus ideales. Su lucha, su muerte en mí causó una gran tristeza, ¿no? Pero me llena el corazón de orgullo. Es un lindo recuerdo de todas maneras de un amigo, de un primo, de un compañero. En mitad de una época en que los ideales resaltaban más que nunca en el tiempo, la juventud alzando las banderas a la lucha y con la canción El extraño de pelo largo sonando en las radios, partiste, tío querido, dejándome solo el mezquino recuerdo de correr hacia tus brazos, mientras esperabas que llegara hacia ti. Solo 2, esos son para mí, solo 2 recuerdos de ti, pero tan vivos y tan hermosos, que eso me basta para saber que debiste haber sido un ser espectacular. Te he buscado con tanta intensidad,
Te necesito con toda la verdad para entregársela a mi familia. Pero allá vamos, caminando hacia la reconciliación y la verdad. Ya te haces más visible, ya casi se te siente. Has venido a remover recuerdos y a sacudir sentimientos. Seguiré buscando por ti. Seguiré tras la verdad. Seguiré corriendo con los brazos abiertos hacia ti. Espéranos que toda mi familia va conmigo. Te recordamos todos. Vives en nuestras mentes. Se me antoja imaginarte riendo como siempre y que te alejaste sabiendo que lo que hacías, lo hacías con el total convencimiento de que estabas en relación a tus ideas. Desde aquí, solo en otra dimensión espero alzar aquella bandera junto a ti. El 24 de febrero de 1976, Jorge hacía llegar una carta a sus padres. En alguna de sus partes decía: queridos padres, hermanos y demás familiares, les dirijo estas palabras para que ustedes sepan qué es de mí, cuál es la razón por la cual no estoy con ustedes. Ante todo, esta carta les llegará a ustedes cuando yo, por razones de esta lucha, no pueda estar más con ustedes. Es este el motivo de la presente. Primero quiero que ustedes sepan que la historia la hacen los hombres, hombres de gran sensibilidad humana y también inescrupulosos. La hacen los pueblos y yo soy parte de los pueblos, y deseo ser de la primera clase de hombres. Estas ideas no son imposibles llevarlas a la realidad. Quien ama de verdad a los hombres y a sí mismo está dispuesto a engrosar las filas del pueblo para combatir a estos señores. ¿Y cómo combatirlos? Bueno, el pueblo cuenta con hombres que se dan cuenta con más rapidez de estas cosas. Son los mejores del pueblo y ellos se agrupan y forman una organización. Esta organización en nuestro caso se llama MIR. Es por eso que nuestro querido dirigente Miguel Enríquez, que nos muestra el camino a seguir, nos dice: en esta lucha se nos puede ir la vida, pero la continuaremos hasta la victoria. Los quiero y deseo verlos. Victoria o muerte, la resistencia triunfará. Estuvo detenido en Paraguay, fue torturado en Paraguay, fue traído a Chile y lo siguieron torturando día y noche. Tuvieron testigos. Tenemos el lugar, sitio, quiénes, cómo, cuándo. No sé qué esperan. Él fue la clave de Operación Cóndor, porque en esa Operación Cóndor se ve en este caso que todas las dictaduras estaban conectadas, que todos se ayudaban, como Interpol, se ayudaban con uno y otro, o tal persona que ustedes buscan está aquí. Eso es lo que creo yo, hecho que este caso no se aclare y no se haga justicia. La Operación Cóndor, o el Plan Cóndor, fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, por orden del Departamento de Estado norteamericano, para aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70 en plena Guerra Fría. En los archivos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos se menciona de forma explícita a la operación, o Plan Cóndor, como un acuerdo de cooperación entre los servicios de inteligencia de América del Sur para eliminar las actividades revolucionarias en el área. Los países sudamericanos intercambiaban información acerca de opositores al régimen o sospechosos de serlo, y cooperaban para perseguirles a través de las fronteras nacionales. Las Fuerzas Armadas y paramilitares de las dictaduras de Sudamérica se desplazaban libremente para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos e intercambiar los detenidos. Según los archivos del terror descubiertos en Paraguay, la operación o Plan Cóndor dejó el terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y unos 400.000 presos, especialmente guerrilleros o sospechosos de serlo, del movimiento de izquierda revolucionario MIR, el Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros de Argentina o los Tupamaros uruguayos. La detención y desaparición de los ariqueños Homero Tobar, Mario Espinosa, Jorge Bercelotti y el dirigente Jorge Fuente Alarcón es considerada la primera realizada por la Operación Cóndor en América del Sur. Recién, el año 2011, la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de la Prisión y la Tortura en Chile reconoció a los 3 jóvenes ariqueños
como víctima de violaciones de derechos humanos. Yo jamás podría dimensionar lo que nos iba a tocar después vivir. Y sobre todo hoy día encontrarnos después de 44 años en una dimensión, yo diría hasta mágica, en el sentido de que hemos reconstituido historias que estaban muy parceladas, o sea, estaban, yo diría, fragmentadas. Y creo que agradezco también esta posibilidad que Miguel, Sergio, Lalo, que han permitido reconstruir de manera sistemática y también incorporando la parte de mucha emoción, porque estamos hablando de situaciones que eran muy complejas y también que nos permitió reconocernos hasta dónde nosotros podíamos dar en un momento tan oscuro que vivimos, y la grandeza también de esas situaciones, sin pensar, y eso que hoy día lo puedan reconstruir e incorporar la pieza que faltaba, que eras tú, que nos diste un gran relato. Con Carlos nosotros estuvimos siempre en contacto porque fue nuestro punto de encuentro, nuestro enlace, y eso creo que va a ser muy importante para la sociedad chilena, para nosotros, para los jóvenes, que conozcan esta parte de la historia que habla de personas humanas y personas notables, que nosotros hicimos un gran esfuerzo para que estas personas los cuidáramos y pudieran salir vivos de Chile. No, mira, la verdad es que en mi caso yo juego un poco con dos escenarios, ¿ya? Una con el hombre con el cual estuve siempre en contacto, con el cual pudimos ver, ¿no? Y en el caso tuyo, con el hombre que designamos para que hiciera un trabajo y que pusimos en sus manos, ¿no es cierto?, la ejecución de esto, pero que yo no conocí, que yo hoy en día lo conozco, tengo la oportunidad de verle la cara y de decirle también, mira, esto es lo que hicimos, y la verdad que hicimos recaer en ti una responsabilidad y que tú cumpliste absolutamente, y que de la cual hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, nos estamos alegrando, porque lo que tú hiciste obviamente fue intervenir en un proceso y que guiaste a un grupo de personas, y esas personas llegaron como nos habíamos prometido que llegarían, de modo que pero no te conocía, o sea, físicamente yo no sé que para mí ha sido muy grato, digamos, poder conocer esa pieza que estuvo a cargo de esa parte. Supimos de la detención de Jorge Fuentes cuando ya estábamos detenidos. Entonces, para nosotros fue un tremendo shock, porque el esfuerzo que hicimos colectivo para rescatar a un compañero perseguido y ponerlo en libertad, nos encontramos con la sorpresa que fue detenido en Paraguay. Ese fue un golpe para nosotros tremendo, ¿verdad? Como fue también la muerte de Miguel, y nos pilló justamente en una situación de estar detenido por luchar contra la dictadura. Entonces eso no nos fue fácil. Es como que un muro se te derrumba, o sea, es todo lo construido, de lo poco que habíamos hecho con los pocos recursos que teníamos. Conocer de la detención del Trosco fue un golpe muy grande para todos. O sea, yo me imagino para todos los compañeros que estaban incorporados en esta tarea de sacar, o sea, nosotros nunca hablamos de temas de lo que nos correspondió con Carlos. Igualmente, o sea, fue, por decirlo menos, muy decepcionante, porque por el hecho de que de una u otra manera, ¿no es cierto?, como tú bien lo dices, jugamos por que ellos estuvieran bien. Ahora, evidentemente nos preguntamos, bueno, razones tienen que haber habido, ¿no es cierto?, para que ellos hubiesen querido regresar al país, pero el instante político que se vivía en este país era como el peor momento. Era como el peor momento, porque se estaba viviendo una situación represiva pero extraordinariamente alta, ¿ya? Por lo tanto, yo creo en lo personal, ¿no es cierto?, y aquí me lo juego en lo personal,
que no era el momento para que él hubiese vuelto al país, y ninguno de los compañeros. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista, en lo personal, yo me sentí muy decepcionado, ¿ya? Sí. Y lo pudimos medir desde la juventud que teníamos. Es decir, éramos gente muy joven, si bien es cierto que podíamos arriesgarnos a muchas cosas, estábamos dispuestos a hacerlas, pero aún éramos capaces de evaluar que era una situación muy, digamos, muy poco afortunada. Sí. ¿Ya? No fue lo que nosotros habíamos pensado que tenía que ocurrir. Pero en realidad eran personas que de gran valor, y que las hubiésemos necesitado en otras condiciones. Sí. ¿Ya? No, yo comparto mucho lo que dices tú, Carlos. Yo también, o sea, me entero estando en condiciones de exilio, a diferencia de ustedes, están presos, yo estaba exiliado ya. Y me entero también de la caída en prisión del Trosco, y me voy enterando poco a poco, además de la muerte de los demás compañeros. Es más triste de lo que alguna vez nos habían contado. Ahora ustedes nos pueden entender perfectamente por qué nos duele septiembre. Cuando uno piensa en los 3 jóvenes ariqueños que dieron su vida para cumplir la hermosa consigna que teníamos nosotros, el patria o muerte, venceré. Aunque los pasos toquen 1000 años este sitio, no borrará la sangre de los que aquí cayeron. No sé
aún